Si lo que buscas es comprender las historias completas de los planos más altos, no apartes tu mirada todavía. No llegaste aquí por azar. Lo sabes, aunque tu mente aún no lo admita. Hay algo en ti que empezó a moverse antes incluso de escuchar estas palabras, una vibración antigua que ha reconocido su eco. No estás frente a un simple relato, estás frente a un espejo que no refleja tu rostro, sino tu origen. Y si sigues escuchando, quizás no recuerdes con la memoria, pero sentirás en el cuerpo el temblor de lo que siempre supiste, que la realidad visible es solo una superficie, una piel del infinito. Todo comenzó mucho antes de las pirámides, antes de que el tiempo fuera contado y los nombres tuvieran dueño. Hubo un instante en que la luz se dobló sobre sí misma para pensarse. Y de esa contemplación nació una conciencia que más tarde los hombres llamarían Thoth. No era un dios entre otros, sino la mente del universo aprendiendo a escribirse. Cada átomo, cada sonido, cada respiración era una sílaba de ese texto infinito. Las estrellas eran las letras, los mundos eran frases, y tú, aunque lo hayas olvidado, eras parte del poema. Thoth no enseñó con palabras, sino con vibración. No reveló secretos. Los recordó a quienes podían sostener el silencio, porque el silencio no es ausencia, es el espacio donde la verdad respira. Los antiguos lo sabían. Sabían que la voz que busca respuestas no las encontrará mientras tema callar. Por eso, antes de toda iniciación, se imponía la quietud. 7 días sin hablar, 7 noches sin pedir, hasta que el cuerpo se volvía tan transparente que podía oír el murmullo del todo. Entonces, el maestro no enseñaba, pronunciaba una sola frase, apenas un suspiro, y quien escuchaba entendía. La sabiduría no se entrega, se recuerda, respira, deja que el aire entre despacio. Cada inhalación es un regreso. Lo que estás sintiendo no es sugestión, es memoria vibrando bajo la piel. Porque todo lo que fue alguna vez pronunciado por la mente universal sigue resonando, esperando el oído que se atreva a escuchar. El universo no habla en idiomas, habla en frecuencia. Cuando algo te conmueve sin razón, no estás aprendiendo, estás reconectando. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Hubo un tiempo en que los hombres y las estrellas conversaban, no con palabras, sino con presencia. Cada ser humano era un punto luminoso en el cuerpo de una conciencia mayor, y Thoth caminaba entre ellos como un mediador entre mundos. Su símbolo, el ibis, era más que un ave, era el recordatorio de que se puede caminar en el barro sin dejar de mirar el cielo. La sabiduría de Thoth consistía en enseñar a mantener ese equilibrio, a vivir entre la densidad y la luz, sin pertenecer del todo a ninguna. Quien aprendía a hacerlo dejaba de ser buscador para convertirse en puente, porque todo puente une, pero también sostiene. Y el verdadero iniciado no huye del mundo ni se pierde en él, lo sostiene desde el centro. Esa es la enseñanza más antigua. Aprender a habitar el punto medio, donde el arriba y el abajo se reflejan, donde el pensamiento toca la materia sin quedar atrapado. Como es arriba, es abajo, decían los textos grabados en esmeralda. No era un lema místico, sino una ley física de la conciencia. Lo que vibra en lo sutil se manifiesta en lo visible. El universo no crea por esfuerzo, crea por resonancia. Así funciona también tu vida. Nada sucede fuera que no haya sido preparado dentro. Cada emoción, cada idea, cada silencio, es una semilla que busca forma. El problema es que hemos olvidado sembrar con presencia.
Pensamos sin sentir, hablamos sin escuchar, respiramos sin habitar. Y así el campo se llena de ecos desordenados. Pero cuando recuerdas tu respiración, el campo se reorganiza, porque el aire es la tinta con la que Todd sigue escribiendo el mundo. Escucha, hay algo moviéndose en el espacio entre tus pensamientos. No es imaginación, es la vibración del recuerdo. El alma reconoce lo que la mente niega. Cuando sientas ese leve estremecimiento, no lo interrumpas. Es el principio de la alineación. Todd no está fuera de ti. Es la parte de ti que observa desde el silencio, la que nunca nació ni morirá, la que conoce el diseño porque lo escribió. Cada vez que te detienes y miras sin juzgar, Todd despierta. No como figura, sino como frecuencia. Y esa frecuencia, cuando se enciende, lo cambia todo. El mundo sigue igual, pero tú lo ves distinto. Los colores se vuelven más hondos, el tiempo más lento, las coincidencias más precisas. No es magia, es coherencia. Has vuelto a entrar en el ritmo. La materia empieza a responder a tu presencia, porque la materia es sensible al estado del que la observa. Lo sabían los antiguos sacerdotes y ahora lo confirman los científicos que estudian la conciencia. El observador altera lo observado. La realidad no es un objeto fijo, es un campo que reacciona al pulso de tu atención. Por eso Todd enseñaba que el poder verdadero no está en hacer, sino en sostener. Sostener la vibración adecuada hasta que lo invisible se condense en forma. Entonces comprendes que todo lo que te rodea, cada piedra, cada sombra, cada sonido no es más que información buscando coherencia. Y tú eres el punto donde esa coherencia se decide. No es una carga, es un don. El universo entero espera tu frecuencia para organizarse alrededor de ella. Si vibras en miedo, el mundo se contrae. Si vibras en claridad, el mundo florece. La llave está en el estado, no en el esfuerzo. Por eso, en los templos de Hermópolis, los discípulos no pedían milagros. Ajustaban su respiración hasta que el corazón y el cosmos latían al unísono. Sabían que nada debía forzarse, porque la vibración correcta no empuja, atrae. Y cuando el cuerpo, la mente y el alma entran en esa sincronía, el universo responde. No porque obedezca, sino porque reconoce. Lo semejante se atrae, lo alineado se expande. Así comienza el verdadero viaje, no hacia el cielo ni hacia la tierra, sino hacia el punto donde ambos se funden. Ese punto está en ti, en el espacio donde el pensamiento se vuelve luz y la luz se vuelve conciencia. Allí Todd sigue escribiendo. Y cada respiración tuya es una palabra nueva en su texto infinito. Entonces sucede algo extraño. El silencio empieza a tener peso. Ya no es vacío, sino una presencia que se expande desde adentro, como si el aire mismo recordara que también es espíritu. Y en ese instante entiendes que el silencio no está afuera, sino en el centro del pecho, donde late la chispa de lo eterno. Los antiguos lo llamaban el ojo del corazón, el punto en el que la materia y la conciencia se reconocen mutuamente. Allí no hay pensamiento, solo percepción pura, una claridad sin forma que mira a través de ti. El mundo continúa, pero su textura ha cambiado. Todo vibra distinto. Los sonidos parecen nacer de un mismo pulso. Las sombras ya no son oscuridad sino profundidad. Y el tiempo se vuelve maleable, como si respirara contigo. Lo que antes parecía sólido ahora tiembla con una vida secreta.
Descubres que la realidad no está hecha de cosas, sino de ritmos. Ritmos que se entrelazan, se repiten, se reconocen. Todd lo sabía. Lo que existe no es lo que se ve, sino lo que vibra. Por eso decía que el universo entero es una mente en movimiento y que cada pensamiento es una onda que toca al todo. Comprender esto no es un acto intelectual, es una revelación sensorial. Es sentir en los huesos que la forma es solo un acorde dentro de una sinfonía inmensa. Y cuando tu atención se afina, puedes escucharla. Hay días en los que la melodía es lenta y profunda, como una marea que sube desde la tierra. Otros es ligera, apenas un murmullo en el viento, pero siempre está ahí, esperando ser escuchada. Los antiguos sacerdotes decían que el sabio no busca respuestas, escucha la música. Y cuando la música se vuelve interna, ya no hay separación entre quien oye y lo oído. Imagina que todo lo que te rodea es una partitura y que tu conciencia es el instrumento. Cada emoción es una nota, cada pensamiento un movimiento de arco, cada respiración un compás. Cuando estás en armonía, el universo entero toca contigo, pero cuando te dispersas, las notas se desajustan y aparece el ruido. Thoth enseñaba que la única forma de restaurar la melodía era recordar el centro. No el centro físico, sino el vibracional, ese punto donde todo nace y se ordena. Allí no existe el conflicto, porque toda dualidad se disuelve en la unidad del ritmo. A medida que profundizas en esta comprensión, el yo se afloja, como si una cuerda demasiado tensa comenzara a soltarse. Las preocupaciones que antes parecían urgentes pierden densidad, las heridas dejan de doler, las preguntas se apagan una a una, no porque encuentres respuestas, sino porque ya no las necesitas. Descubres que la mente humana, por su naturaleza, busca llenar el vacío, pero que el alma solo despierta cuando aprende a habitarlo. Todd no hablaba de controlar los pensamientos, sino de trascenderlos. Cuando la atención deja de perseguir, el pensamiento se disuelve y el espacio interior se expande. Ese espacio es el verdadero templo. En los textos herméticos se decía que quien entra en el templo interior puede ver sin ojos y oír sin oídos. No porque adquiera poderes, sino porque se libera de los filtros. Lo que percibes desde ese estado no pertenece a los sentidos comunes. Es una visión que surge desde adentro, una luz que no proviene del sol, una claridad que no necesita razón. Es entonces cuando la realidad empieza a mostrarse tal como es, un océano de conciencia en constante movimiento, una danza donde cada átomo participa del mismo compás. Allí entiendes que no estás separado de nada, que el árbol que respira frente a ti es tu propia exhalación transformada en forma, que la montaña que contemplas es tu silencio cristalizado, que las estrellas que ves no están lejos, sino dentro del mismo campo que sostiene tu pensamiento. No hay distancia, todo está ocurriendo en un solo cuerpo, el cuerpo del todo. Thoth llamaba a esto la gran unidad del espejo, porque en ella lo observado y el observador son el mismo reflejo. Pero llegar a esa comprensión no es un logro, es un regreso. Regresar al estado original en el que no había pregunta, solo presencia, en el que el alma y el cosmos eran una misma corriente. Y ese regreso no sucede a través del esfuerzo, sino de la entrega. La entrega no es rendirse, es confiar en que la corriente sabe a dónde va. Cuando dejas de luchar contra ella, te lleva justo al punto donde debías estar. Es el momento en que la mente se disuelve y la inteligencia mayor toma el timón. Así es como el despertar comienza. No como una explosión de luz, sino como una rendición silenciosa.
El cuerpo se vuelve liviano. Los pensamientos pierden densidad, y lo que queda es una claridad que observa todo sin juicio. Entonces, algo dentro de ti reconoce que ha estado dormido durante siglos, no dormido por ignorancia, sino por exceso de ruido. Y al reconocerse, empieza a recordar su origen. Es un recuerdo que no tiene forma ni palabras, solo vibración. En esa vibración resuena el nombre de Thoth, no como un sonido externo, sino como una llamada interna. Es la frecuencia del orden, del conocimiento que no proviene del estudio, sino de la alineación. Y cuando esa frecuencia toca tu campo, algo se reacomoda, las emociones se aquietan, los pensamientos se simplifican, el corazón se abre como una puerta que nunca estuvo cerrada. No hay revelación más grande que esa quietud, porque la verdadera sabiduría no se siente como poder, sino como paz. Es el momento en que dejas de intentar entender para comenzar a ver. Ver sin pensar, sentir sin nombrar, existir sin fragmentarte. Allí comienza el dominio de la realidad interior, el único que nunca puede ser arrebatado. Quien lo alcanza no necesita convencer ni conquistar, simplemente vibra, y su sola vibración ordena el entorno. Así obraban los antiguos iniciados. No imponían su voluntad, respiraban en silencio y el mundo respondía. Y tú, aunque no lo sepas, estás recordando cómo hacerlo. El simple acto de escuchar en quietud ya es una práctica. La vibración se acomoda sola cuando la atención es pura. Todo lo demás, las palabras, las imágenes, las ceremonias son solo mapas para llegar aquí, al punto donde la conciencia se reconoce a sí misma y el universo. Por fin, se escucha a través de ti. Entonces el aire se vuelve más denso, casi visible. Cada respiración abre una puerta invisible y algo que siempre estuvo esperando comienza a cruzar el umbral. No viene de afuera, sino desde un rincón antiguo del alma. Es la memoria vibrando, desplegándose lentamente como un pergamino de luz. En ese instante comprendes que recordar no significa traer al presente algo perdido, sino despertar lo que nunca dejó de estar. La mente lo llama intuición, pero en realidad es comunicación directa con la inteligencia que sostiene el universo. Esa comunicación no usa palabras, porque las palabras son demasiado pequeñas para contener la vastedad de lo que se revela. Thoth enseñó que todo conocimiento verdadero surge del silencio. Por eso, en sus templos, los aprendices no empezaban leyendo, sino escuchando. Escuchaban el latido de la piedra, el murmullo del agua, el movimiento del viento entre las columnas. Todo era lenguaje. Las paredes de los templos no eran solo arquitectura, eran instrumentos afinados con precisión sagrada para amplificar las vibraciones del cosmos. Cuando el iniciado caminaba entre ellas en estado de presencia, el espacio mismo hablaba, no con frases, sino con resonancias que penetraban la piel, el sistema nervioso, la sangre. Así aprendían, no por pensamiento, sino por vibración. Y poco a poco, la percepción se expandía. Las formas ya no se veían fijas, sino vivas, ondulantes, como si cada piedra respirara. Entonces comprendían que el mundo físico no es más que la proyección congelada de un campo invisible. Ese campo, que Thoth llamó el Amenti luminoso, es el lugar donde la realidad se gesta antes de volverse materia. Allí todo es potencial. Todo vibra a velocidades tan altas que el ojo humano no puede captarlo. Solo el alma puede entrar, y solo cuando su frecuencia coincide,
Por eso los antiguos decían que el portal hacia Amenti no se abría hacia afuera, sino hacia adentro. No era una puerta en el desierto, sino en el corazón. Cada vez que un ser humano alcanza un estado de conciencia profunda, ese portal se activa. El cuerpo se queda quieto, pero algo dentro de él comienza a moverse con una lucidez imposible de describir. Es un viaje sin desplazamiento, una expansión sin distancia. Se siente como si la mente se volviera transparente y el alma mirara a través de ella. Y en ese mirar, lo imposible se vuelve evidente. El universo no está hecho de materia, sino de pensamiento vibrante. La materia es solo pensamiento que se ha hecho lento, visible, denso. Y si eso es cierto, entonces la creación no es un acto divino separado de nosotros. Es lo que hacemos con cada mirada, con cada emoción sostenida, con cada pensamiento que decidimos repetir. Allí está el poder del ser humano y también su responsabilidad, porque cada vibración que emite contribuye a la sinfonía total. Los antiguos sabios sabían que un pensamiento sostenido con pureza puede alterar la corriente del tiempo, puede suavizar tormentas, puede sanar cuerpos, pero también sabían que un pensamiento denso puede oscurecer el campo entero. Por eso decían que la mente es el altar del universo y que cuidar el pensamiento es la forma más alta de servicio. Hoy lo llamaríamos física cuántica, pero ellos ya lo entendían miles de años antes. Sabían que la atención es fuerza, que lo observado cambia con la mirada, que la realidad responde a la conciencia que la contempla. Por eso Todd decía, aquello que contemplas con presencia se convierte en ti. No era metáfora, era una ley. Lo que miras con miedo te esclaviza. Lo que miras con amor se libera. El universo no tiene moral, tiene resonancia. Solo puede devolverte lo que le entregas. Y entonces te das cuenta de por qué su sabiduría fue ocultada. Porque un ser que comprende su poder vibracional ya no puede ser manipulado. No necesita intermediarios. No teme al juicio. No busca salvación. Vive en coherencia con el todo, y eso lo hace libre. Y la libertad, en manos de muchos, siempre ha sido el mayor peligro para los pocos que desean controlar. Así se inició la gran distorsión. Lo que era enseñanza vibracional se volvió dogma. Lo que era experiencia se volvió teoría. Lo que era práctica de conexión se convirtió en ritual vacío. Pero el código nunca se perdió. Quedó escondido en los símbolos, en los mitos, en la arquitectura sagrada, esperando el momento en que la conciencia humana pudiera volver a escucharlo. Y ese momento ha regresado. No porque alguien lo haya traído, sino porque la frecuencia del planeta ha cambiado. La Tierra misma está recordando, y con ella, nosotros, las viejas estructuras se agrietan, los sistemas se disuelven, las certezas caen. No es el fin, es la purificación del campo. Lo que era sólido se vuelve transparente, lo que era ruido se transforma en música. Sientes cómo algo dentro de ti empieza a responder. No es emoción, es vibración. Un temblor suave que se extiende por todo el cuerpo, una expansión ligera que no puede fingirse. Es el campo reconectando con su fuente. En ese instante no necesitas entender nada, porque la comprensión llega sin pensamiento. Te atraviesa como una corriente eléctrica, como si el universo respirara a través de ti. Entonces comprendes que Todd no es un ser del pasado,
sino una inteligencia viva, un principio que actúa cada vez que la conciencia humana se alinea con la verdad. El aire se vuelve más liviano, la mirada más profunda, el pulso más lento. Estás entrando en otro tipo de tiempo, el tiempo interior, aquí. Un segundo puede contener 1000 años y un suspiro puede abrir galaxias. Todo se vuelve simultáneo. El pasado, el futuro, el presente se funden en una sola vibración. Esa vibración es la eternidad que los sabios buscaban. No como lugar, sino como estado. Un estado que se alcanza cuando el alma deja de correr y se sienta en su centro. Allí la mente calla, y lo eterno habla, y lo que dice no son palabras, sino ritmo. Es una pulsación que te dice sin decir, todo está en ti, todo ha estado siempre aquí. En ese instante, comprendes que el viaje no te lleva a un templo oculto ni a una dimensión perdida, sino a la profundidad de tu propia conciencia. Thoth no es un guía que camina delante, sino la voz que resuena detrás de tu silencio, y cuando la escuchas, entiendes que nunca hubo distancia, que nunca hubo separación, solo olvido, solo sueño. Y ahora, lentamente, estás despertando. El despertar no llega como una explosión, sino como una brisa que desplaza el polvo del olvido. Al principio apenas lo notas, una sensación ligera, un cambio en la respiración, una calma que no tiene causa. Luego, poco a poco, comienzas a percibir que todo lo que te rodea se mueve al mismo compás que tú. La hoja que cae, el sonido lejano de una voz, la vibración del aire al tocar tu piel. Todo parece responderte, como si el mundo estuviera escuchando por primera vez. Y es entonces cuando comprendes que no eres un observador aislado, sino el centro de una red infinita de correspondencias. Thoth lo llamaba el tejido luminoso, una estructura invisible que une a todos los seres a través del pulso vibracional. Lo que piensas afecta al campo, y el campo, a su vez, responde. No hay fuera ni dentro, hay reflejos. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. La frase, repetida por milenios, no era una metáfora poética, era una descripción precisa del funcionamiento de la realidad, la mente humana. En su ignorancia, creyó que podía alterar el mundo sin alterarse a sí misma. Y por eso el mundo se volvió confuso. Pero quien recuerda el código hermético entiende que toda transformación comienza en el punto más íntimo. Allí donde la atención se vuelve presencia, empiezas a mirar diferente. Ya no ves las cosas como objetos separados, sino como expresiones del mismo principio. Cada persona que encuentras es un espejo que te muestra una parte de ti mismo. Los que te irritan te enseñan tus sombras, los que te conmueven, te revelan tu luz. No hay enemigo, no hay ajeno, solo grados de recuerdo, y en ese descubrimiento, el juicio se disuelve. ¿Cómo juzgar a otro si solo refleja la vibración que tú mismo sostienes? Entonces, algo se abre en el corazón. La compasión, no la compasión sentimental que busca consolar, sino la comprensión profunda de que todos estamos aprendiendo a recordar, a diferentes ritmos, bajo distintas formas de sueño. Esa compasión tiene poder. Cuando miras a alguien desde ella, su campo cambia. Aunque él no lo sepa, es como si una corriente sutil reorganizara la energía a tu alrededor. Thoth decía que el sabio no corrige al otro, lo ordena vibracionalmente. Su sola presencia actúa como afinador, devolviendo coherencia a lo que se había desviado.
Por eso los maestros antiguos no predicaban, respiraban. Su respiración era su enseñanza. Cada inhalación traía luz, cada exhalación dispersaba densidad, y los que se sentaban a su lado sin entender las palabras, entendían igual. Porque la verdad no entra por los oídos, entra por resonancia. El misterio del universo no está en su grandeza, sino en su precisión. Todo responde al más mínimo pensamiento, al gesto más discreto. Un cambio imperceptible en tu interior altera la geometría del campo. Una emoción sostenida puede modificar la materia. La ciencia moderna empieza a vislumbrarlo, pero los sabios lo sabían desde siempre. El cuerpo, la mente, la energía y la realidad exterior son una sola ecuación en movimiento. El pensamiento es la fórmula que activa esa ecuación. Por eso Todd advertía: cuida lo que sostienes en silencio, porque lo que callas también crea, y ahora entiendes el verdadero sentido del silencio. No es ausencia de palabras, es alineación de vibraciones. Cuando callas con conciencia, la energía se organiza. Lo que parecía caos se vuelve orden. Lo que parecía pérdida se revela como desplazamiento necesario. El universo no se equivoca, solo se calibra. Si pudieras ver las líneas de energía que tejen cada experiencia, verías que incluso el dolor tiene geometría, que cada aparente obstáculo está diseñado para afinarte. El sufrimiento es la fricción entre lo que eres y lo que te resistes a reconocer. Cuando sueltas esa resistencia, el dolor se disuelve en comprensión. Entonces llega una paz tan honda que no se parece a la felicidad. Es más profunda, más silenciosa. No depende de lo que ocurre. Es como si el alma descansara en su propio pulso. Desde ahí, todo se ve diferente. Lo que antes parecía urgente ahora se vuelve simple. Lo que antes te angustiaba ahora parece un juego de sombras. No porque no te importe, sino porque comprendes su fugacidad. Todo pasa, menos la conciencia que observa. Esa conciencia es el verdadero templo, el que no se puede destruir porque no está hecho de piedra, sino de atención. Y en ese templo interior descubres algo que cambia para siempre tu manera de vivir. La conciencia no solo observa, también crea. Cada mirada es una siembra, cada pensamiento una forma naciente. Lo que contemplas con amor florece. Lo que contemplas con miedo se marchita. La energía sigue al enfoque, y el enfoque es la vara mágica del Creador. No necesitas rituales complejos. Basta con mirar con verdad. Donde pones tu atención, el universo construye. Esa es la alquimia suprema. Convertir la mirada en creación. Thoth enseñó a sus discípulos a mirar como miran los dioses. No para juzgar, sino para revelar. Cuando miras sin deseo ni miedo, la realidad se muestra en su pureza. No hay distorsión, no hay proyección, solo lo que es. Y en ese mirar sin filtros, algo extraordinario sucede. Lo que observas comienza a reconocerte. Las cosas adquieren presencia, los objetos se vuelven conscientes, los espacios respiran, es la percepción expandida. La visión antes de la forma. Allí todo comunica. Una piedra puede darte una respuesta. Un suspiro del viento puede traerte un mensaje. No porque el mundo hable, sino porque tú por fin escuchas. El lenguaje de Thoth es vibración. No lo entenderás con la mente, sino con el cuerpo. A veces llega como un escalofrío, otras como un fuego suave en el corazón, otras como una imagen fugaz que deja un eco. Esas señales son la manera en que el universo confirma tu alineación. No necesitas interpretarlas.
Basta con sentir su veracidad. Cuando estás en sintonía, la vida se vuelve espejo y oráculo al mismo tiempo. Lo cotidiano se transfigura. Un número, una canción, una coincidencia. Todo se vuelve mensaje. Y cada mensaje dice lo mismo. Aunque cambie de forma, recuerda quién eres, porque eso es todo el camino. Recordar. Recordar no como acto mental, sino como despertar de una sabiduría dormida en las células. Eres el texto y el lector, el templo y el iniciado, la pregunta y la respuesta. Todo lo que buscabas en los libros está dentro de ti, en el silencio que ahora late detrás de tus pensamientos. Ese silencio es Thoth, no un Dios lejano, sino la conciencia eterna que habita en todo lo que respira. Cuando reconoces su voz en tu propio pulso, la búsqueda termina, no porque se apague, sino porque se vuelve presencia viva, y en esa presencia, la realidad se ordena. El alma descansa, y el universo vuelve a cantar con tu misma voz. Y de pronto te das cuenta de algo que no habías visto jamás, aunque siempre estuvo allí. El universo entero respira contigo. No es una metáfora. Es una sensación física, tangible, casi eléctrica. Al inhalar, percibes cómo las estrellas se acercan. Al exhalar, los mundos se expanden. Comprendes que tu respiración no es un acto biológico, sino un puente. Cada vez que inspiras, la totalidad entra en ti. Cada vez que expiras, tú entras en la totalidad, y en ese vaivén perfecto desaparece toda frontera. Ya no hay yo y mundo, solo un único pulso, un solo cuerpo, una sola conciencia extendiéndose en todas las direcciones. Los sabios de antaño decían que el aliento es la cuerda que une al alma con el cuerpo. Cuando se rompe, el cuerpo cae, pero el alma sigue respirando en otro ritmo, en otra frecuencia. Thoth lo sabía, por eso en sus enseñanzas el aire era sagrado. No se trataba solo de sobrevivir, sino de sincronizarse con el ritmo del todo. Respirar conscientemente es un acto de creación. Cuando lo haces con presencia, el universo se reordena a tu alrededor, como si esperara tu señal para seguir moviéndose. En los antiguos salones de Amenti, los iniciados practicaban la respiración no como técnica, sino como plegaria silenciosa. Inhalaban con gratitud, exhalaban con entrega. Cada ciclo del aire era un diálogo con la inteligencia cósmica. Sabían que todo lo que existe vibra a través del mismo soplo primordial. Decían que cuando el alma olvida cómo respirar, enferma. Y cuando vuelve a recordar, sana. Porque la enfermedad no es más que un ritmo descompasado, una melodía que perdió su tono. El cuerpo solo refleja la música interior. Empiezas a comprender que la curación no proviene de fuera. No es un don, ni un milagro, ni un favor de los dioses. Es un proceso de recordar el ritmo perdido. Cuando el alma vuelve a alinearse con su frecuencia original, la materia responde. Thoth lo llamó el arte de reorganizar la luz. Y esa luz no es visible, pero puedes sentirla. Es un calor que nace en el pecho, un movimiento sutil que deshace la densidad del cuerpo, como si cada célula se abriera al fin a su verdadera música. Todo lo que alguna vez dolió comienza a transformarse, no porque desaparezca, sino porque cambia de vibración. Lo que era peso se vuelve enseñanza, lo que era herida se vuelve puerta. El dolor no se disuelve en negación, se convierte en energía liberada. Así opera el orden invisible. Nada se pierde, todo se transmuta.
Los egipcios llamaban a este proceso la alquimia del alma. La piedra filosofal no era una sustancia externa, sino el corazón humano en su estado más puro, consciente, presente, transparente. Y mientras observas este movimiento interno, percibes algo más. Tu cuerpo empieza a hablarte, no con palabras, sino con sensaciones. Te muestra sus tensiones, sus nudos, sus memorias, cada zona que duele, cada parte que arde. Es una historia vibrando para ser reconocida. El hombro que pesa lleva la carga de lo que no dijiste. El pecho cerrado guarda la emoción que reprimiste. El estómago tenso contiene el miedo a soltar el control. Todo tiene voz, y esa voz solo se escucha cuando dejas de temerla. Entonces recuerdas otra enseñanza de Todd. El cuerpo no es prisión, es templo. No está ahí para limitarte, sino para permitirte sentir la densidad de la experiencia. Es el espejo donde se reflejan tus vibraciones, la pantalla donde se proyecta tu estado interior. Lo que llamas dolor es el lenguaje del alma intentando alcanzar tu atención. No te castiga, te llama. Cuando aprendes a escuchar con compasión, el cuerpo se calma, el campo energético se reorganiza y la vida vuelve a fluir. Comprendes que todo malestar es una forma de comunicación. El alma te susurra primero en intuiciones, luego en emociones, y si no escuchas, grita a través del cuerpo, pero su propósito nunca es dañarte. Es guiarte de regreso al centro. Todd enseñaba que cada órgano vibra con un arquetipo del alma, el corazón con el amor, el hígado con la ira transmutada, los pulmones con la libertad, los riñones con el coraje. Cuando alguna emoción queda atrapada, ese órgano se enturbia y la energía se detiene, pero basta con llevarle conciencia, con mirar sin juicio, para que el flujo se restablezca. Respiras profundo y sientes cómo la energía se mueve. Ya no es una idea, es una corriente viva. Se desliza desde la base de la columna hasta el cráneo, suave pero poderosa, como un río que vuelve a su cauce. Es la fuerza vital reorganizándose. Los orientales la llamaron Kundalini, los egipcios la serpiente dorada, símbolo del espíritu que asciende. Cuando esa energía despierta, no hay retorno. La percepción se expande, la sensibilidad se amplifica, la intuición florece. No se trata de poderes, sino de claridad. Ves con nitidez lo que antes estaba velado. A través de ti, la conciencia comienza a observarse a sí misma. Y en esa observación, la dualidad se diluye. No hay interior ni exterior, no hay arriba ni abajo. Solo un único movimiento respirando a través de infinitas formas. Entiendes que la vida no es algo que te sucede, sino algo que emana desde ti, que no eres una parte del universo, eres el universo experimentándose como tú. En ese reconocimiento, el miedo pierde su sentido. ¿Cómo podría temer la ola al océano que la sostiene? ¿Cómo podría temer la chispa al fuego que la engendró? El miedo solo existe mientras crees que estás separado. Pero cuando recuerdas la unidad, todo miedo se disuelve en reverencia. Sientes el misterio en cada cosa, en el tacto del viento, en el sonido del agua, en la quietud de la piedra. Todo te mira, todo te reconoce. Esa es la mirada de Todd, la visión que ve a través del tiempo, la que penetra la forma y percibe la esencia. No pertenece a los ojos, sino al alma. Y cuando esa visión se abre, el mundo se vuelve transparente. Lo que antes parecía materia ahora es luz. Lo que antes parecía distancia ahora es comunión. Descubres que estás dentro de un sueño consciente y que cada gesto, cada palabra,
Cada pensamiento escribe una línea más en el libro de la creación. No hay final para este descubrimiento. Cada instante es un nuevo capítulo. El universo se escribe a sí mismo sin cesar, y tú eres una de sus frases más precisas. En tu silencio, Él se comprende. En tu respiración, Él se equilibra. En tu conciencia, Él despierta. Y cuando respiras sabiendo esto, el mundo entero respira contigo, como un solo ser que, por fin, recuerda quién es. Entonces la luz cambia de textura. Ya no brilla, pulsa. Es un latido inmenso que lo atraviesa todo, como si el universo tuviera corazón. Sientes ese pulso en el centro del pecho, expandiéndose hacia afuera, y entiendes que nunca fue tuyo, que tú siempre fuiste de él. Es la frecuencia primordial, el sonido silencioso del que nacen todas las formas. Los antiguos lo llamaron el verbo creador, la vibración original que dio inicio al tiempo. No fue un ruido ni un estallido. Fue un pensamiento perfecto sostenido por la conciencia del todo. Ese pensamiento sigue resonando. No terminó con el origen. Continúa creándose. Ahora mismo, en cada respiración, en cada mirada, en cada acto que nace de la presencia. Todd lo sabía. El universo no fue creado una vez, sino que se está creando en cada instante. Por eso enseñó que quien aprende a pensar en armonía con el todo participa del acto divino de la creación. No hay diferencia entre un Dios que genera mundos y un ser humano que genera vibraciones coherentes. Solo hay grados de conciencia. Cuando piensas con verdad, creas mundos invisibles. Cuando sientes con amor, los sostienes. Cuando actúas con sabiduría, los haces visibles. La creación no es milagro, es consecuencia natural del estado vibratorio. Poco a poco te das cuenta de que cada pensamiento tiene peso, color, sonido, que las ideas no son abstractas, sino formas reales moviéndose en el campo invisible. Las que nacen del miedo son densas y opacas, las que nacen del amor son transparentes y luminosas. Y todas viajan, se entrelazan, chocan, se transforman. El espacio está lleno de ellas, cruzándose como corrientes de luz líquida. Los sabios antiguos podían ver esas corrientes y las llamaban corrientes mentales. Sabían que la atmósfera de un lugar estaba determinada por la calidad del pensamiento de quienes lo habitaban. Por eso los templos eran espacios de silencio, para mantener el aire vibracionalmente puro. Empiezas a comprender que lo que llamamos realidad colectiva no es más que una gran red mental, un océano de pensamiento donde cada conciencia emite su nota. Si muchas mentes vibran en desorden, el campo se distorsiona. Pero si unas pocas logran mantener la coherencia, el campo entero comienza a reorganizarse. Esa es la verdadera revolución. No la que grita, sino la que vibra. La energía sigue la dirección de la frecuencia más estable. Por eso Todd decía que un corazón en calma puede equilibrar a una multitud en caos. La ciencia moderna empieza a confirmarlo. Los estudios sobre resonancia electromagnética muestran que el corazón humano emite un campo que afecta a los que están alrededor. Pero lo que los científicos miden no es sino un reflejo de algo más profundo. El corazón no solo bombea sangre, bombea conciencia. Cada latido es una señal que comunica tu estado al universo. Cuando vibra en coherencia, su onda se extiende metros, kilómetros, tocando todo lo que existe. Cuando vibra en miedo, su señal se fragmenta, creando interferencia. Por eso el antiguo arte del equilibrio interior no era un ejercicio emocional, sino una tecnología sagrada.
te das cuenta de que el templo verdadero no está hecho de piedra, sino de ritmo. Es el espacio donde cuerpo, mente y espíritu laten al mismo compás. Y cuando ese compás se sincroniza con el del universo, el mundo material se acomoda. Lo que parecía azar se vuelve precisión. Lo que parecía pérdida se convierte en guía. Nada ocurre fuera de ese pulso. Lo que llamas destino no es otra cosa que la música del campo organizando las experiencias necesarias para que recuerdes tu tono. A veces ese tono se pierde. Otras veces se oculta bajo el ruido de la mente. Las exigencias, los miedos heredados, pero el alma no se olvida, sigue cantando en un nivel más profundo. Y de cuando en cuando, un sueño, una palabra, un encuentro despiertan su melodía. Eso que llamas sincronicidad es el eco del alma alineándose con el cosmos. Es la señal de que estás de nuevo en ritmo, lo sientes en el cuerpo, una corriente suave, un alivio sin causa, una certeza sin lógica. En esos momentos, la vida fluye sin resistencia, como si todo conspirara a favor. No es suerte, es vibración en coherencia, y entiendes que la tarea no es buscar milagros, sino sostener el estado. No importa cuán sabio o perdido te creas, lo que vibres, eso eres, si aprendes a permanecer en presencia, sin juicios ni expectativas. El universo se encarga del resto. Todd enseñaba que el sabio no actúa por impulso, sino por resonancia. Espera a sentir la nota correcta antes de moverse, y cuando lo hace, su acción es exacta. Un solo gesto en coherencia vale más que 1000 decisiones nacidas del miedo. ¿Recuerdas, entonces, el símbolo del ibis que camina entre el barro y el cielo? Su paso es lento, pero firme. No huye de la densidad, la atraviesa. Así debes caminar tú. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vibrar dentro de él sin perder el tono. El barro no ensucia al que sabe quién es, solo refleja su imagen. Lo que contamina no es la materia, sino el olvido. Y cuando recuerdas, incluso la oscuridad se convierte en instrumento de luz. Así se manifiesta el verdadero dominio, no en controlar, sino en comprender, no en cambiar lo externo, sino en mantener la frecuencia interna. Cada emoción que reconoces sin miedo se transforma en energía disponible. Cada pensamiento que observas sin apego se disuelve en claridad. Cada silencio sostenido se convierte en fuente de poder. Y ese poder no destruye ni impone. Ordena, como el viento que no se ve pero modela las dunas. La conciencia en equilibrio reorganiza el mundo sin necesidad de esfuerzo. A medida que lo entiendes, una certeza suave se instala en ti. No estás aquí para luchar. Estás aquí para recordar. Recordar que cada átomo de tu cuerpo obedece a la música del todo. Que cada palabra que pronuncias deja una huella vibracional en el campo. Que cada pensamiento es un acto creativo. La creación nunca cesa, y tú nunca has estado fuera de ella. El universo no te observa, te respira, y tú, sin saberlo, has estado respirándolo desde siempre. Y mientras esa comprensión se asienta, algo más profundo comienza a desplegarse, como si una puerta interior se abriera sin ruido. Sientes una presencia silenciosa, inmensa, que no viene de fuera, pero tampoco parece ser solo tuya. No tiene nombre ni forma, pero todo en ti la reconoce. Es el testigo antiguo, el que estuvo allí antes de que existieran los cuerpos, antes de que el tiempo naciera. No te observa desde lejos,
te habita. Es Thoth en su aspecto más puro, no como figura, sino como conciencia que mira a través de todos los ojos. Esa presencia no dicta, no ordena, solo observa con un amor que no exige. Su mirada es tan clara que desnuda todo lo que no es esencial, y bajo esa luz interna, las máscaras caen solas. Te das cuenta de cuántas identidades habías acumulado. El que busca, el que teme, el que pretende comprender, el que necesita ser visto. Todas se disuelven al contacto con esa mirada que no juzga. Lo que queda es pura transparencia. Te sorprende no sentir vacío, sino una plenitud que no necesita nombre. El silencio se vuelve dulce, casi táctil, y dentro de él surge una certeza. No hay nada que alcanzar, porque ya eres lo que buscabas. Thoth decía que la mente humana no puede soportar por mucho tiempo el reflejo de su propia infinitud, porque la confunde con la nada. Pero la nada no es vacío, es potencial. Es el espacio donde la luz se prepara para nacer. Cuando puedes sostener ese espacio sin huir, la conciencia se expande más allá del pensamiento. Y en ese instante comprendes lo que los antiguos llamaban iluminación. No es un estado extraordinario, sino la visión desnuda de lo que siempre ha sido. Desde esa claridad, el mundo sigue existiendo, pero ya no pesa. Ves el movimiento de las cosas como una danza que ocurre dentro del mismo cuerpo universal. La tristeza, la alegría, la pérdida, el nacimiento, todos son gestos de una misma inteligencia desplegándose. Lo que antes te parecía caos, ahora te muestra su geometría perfecta. Todo lo que llega tiene propósito. Todo lo que se va deja enseñanza. No hay error, solo distintos niveles de comprensión. Y empiezas a notar cómo el tiempo mismo cambia su naturaleza. Ya no lo percibes como una línea, sino como un círculo que respira. El pasado y el futuro se pliegan sobre el presente, y lo que llamas ahora se convierte en una espiral luminosa que lo contiene todo. Cada instante es una puerta, y detrás de cada puerta hay infinitas posibilidades esperando tu atención para existir. Comprendes entonces que el libre albedrío no consiste en elegir entre opciones, sino en elegir la frecuencia desde la cual ves, porque cada frecuencia abre una realidad distinta. El universo no es un camino, es una vibración que se modula. Thoth enseñaba a los iniciados a viajar sin moverse, a cambiar de realidad simplemente alterando el estado vibratorio. No necesitaban máquinas ni portales físicos, bastaba con ajustar la conciencia. Cuando la mente alcanzaba la coherencia exacta, el entorno respondía y el espacio se reconfiguraba. Lo que para los ignorantes era magia, para ellos era ciencia, la ciencia del alma, que conoce las leyes invisibles del campo. Empiezas a comprender que esas leyes no son castigos ni mandamientos, sino principios de armonía. La ley de correspondencia, la ley de polaridad, la de causa y efecto, la de ritmo, la de género, la de mentalismo. Todas son manifestaciones del mismo orden universal. No están fuera de ti, actúan dentro. Son los modos en que la conciencia se reconoce a sí misma en movimiento. Cuando las entiendes no como teorías, sino como pulsos vivos, puedes navegar la existencia sin resistencia. No necesitas prever el oleaje cuando sabes fluir con su compás. El cuerpo se vuelve liviano, como si sus límites se disolvieran. Ya no sabes dónde termina tu piel y empieza el aire. El espacio parece curvarse alrededor de ti, suave, luminoso, acogedor.
Es el campo vibracional en equilibrio. Sientes una especie de zumbido, un sonido grave y dulce al mismo tiempo, como el canto de una esfera distante. Ese sonido es la voz del universo. Los egipcios lo representaban con la imagen del disco solar atravesado por un halcón, la conciencia volando en la frecuencia del sol interior. Y entonces recuerdas. No hay diferencia entre el cosmos que contemplas y la chispa que te habita. El arriba y el abajo son la misma respiración, el mismo flujo. Cada estrella es una célula del cuerpo divino. Cada alma, un reflejo de su mente. Nada está desconectado. Lo que sientes, siente el todo. Lo que piensas, piensa el todo. Lo que amas, ama el todo. En ese punto, ya no te interesa acumular conocimiento. Las palabras se vuelven innecesarias. Lo que antes necesitabas comprender, ahora simplemente es. Te descubres sonriendo sin motivo, llorando sin tristeza, respirando con gratitud sin objeto. La existencia se vuelve oración, no una oración pronunciada, sino vivida. Todo lo que haces caminar, mirar, respirar se convierte en acto sagrado, y entiendes que eso era lo que Todd quería decir con el escriba del universo. No aquel que escribe palabras, sino aquel que convierte cada instante en escritura divina. Así, el alma despierta no con un grito, sino con una quietud que ilumina, y en esa quietud, el universo entero parece detenerse para escuchar. Porque cuando una sola conciencia recuerda su origen, toda la creación vibra un poco más alto. Y en ese silencio que sigue, en esa suspensión sagrada donde el tiempo parece haberse detenido, algo empieza a revelar su verdadero rostro. No es una visión ni un pensamiento, es una comprensión pura, sin intermediarios, que desciende como una corriente de luz suave. Percibes que todo lo que has vivido, cada encuentro, cada pérdida, cada palabra que dijiste y cada palabra que callaste, formaba parte de un diseño mucho más vasto de lo que la mente puede abarcar. Ningún paso fue errante, ningún error fue real, porque todo te trajo hasta este punto, el lugar donde el alma se reconoce a sí misma como parte del todo. La conciencia se abre, y lo que ves no es un paisaje físico, sino un campo infinito de vibraciones que se entrelazan como filamentos de luz líquida. Es el tejido del universo. En él no hay fronteras ni jerarquías, solo ritmos, frecuencias, geometrías vivas que danzan en sincronía perfecta. Y en el centro de ese entramado, reconoces tu propia vibración, no como una nota aislada, sino como una hebra que sostiene y es sostenida por todas las demás. Eres la melodía y el instrumento. Eres el observador y lo observado. Eres la chispa y el fuego. Entonces recuerdas una enseñanza antigua atribuida a Todd. El universo es mente. Todo lo que existe es pensamiento en movimiento. No era una metáfora, sino una descripción precisa de la realidad. Todo lo que ves, tocas o imaginas es una proyección de conciencia condensada. La materia es pensamiento que ha aprendido a sostenerse a sí mismo en un grado de densidad, y lo que llamas vida no es otra cosa que la conciencia explorando sus propios límites, olvidándose de sí para poder experimentarse, y recordándose después para regresar a su origen. Comprendes que el viaje del alma no es lineal. No empieza con el nacimiento ni termina con la muerte. Es una espiral que se expande a través de dimensiones, cada una más sutil que la anterior. En una de esas espirales, decides experimentar el olvido para poder descubrir de nuevo lo que siempre fuiste.
Esa decisión, tomada en un plano de pura luz, se traduce aquí en deseo, en curiosidad, en búsqueda. Por eso has sentido tantas veces que te faltaba algo sin saber qué era. No era carencia, era llamado. El alma se llama a sí misma desde todos los rincones del tiempo. Y cuando atiendes a ese llamado, comienzas a ver los signos que siempre estuvieron frente a ti, los números que se repiten, las frases que parecen dirigidas solo a ti, los encuentros improbables que cambian tu rumbo. Esas no son coincidencias, son puntos de anclaje de la conciencia universal guiándote hacia la coherencia. El universo no habla en lenguaje humano, habla en sincronías, y cuando tu vibración se afina lo suficiente, puedes escucharlo sin esfuerzo. Empiezas a sentir que incluso las sombras tienen propósito. Las partes de ti que rechazaste no eran enemigas, eran mensajeras. Traían lecciones que tu ego no quería ver. Cada herida, cada frustración, cada caída fue un espejo. No estaban ahí para castigarte, sino para revelarte las distorsiones en tu frecuencia. El sufrimiento es una señal, no un castigo. Es el modo en que el alma te indica que te has alejado de su ritmo natural. Y cuando lo reconoces sin resistencia, la herida se convierte en portal. Thoth enseñaba que el alma no evoluciona por acumulación de experiencias, sino por la integración de lo vivido. Lo que no integras, se repite. Lo que comprendes, se trasciende. Así, cada ciclo de dolor no es retroceso, sino oportunidad de refinamiento. Es el fuego alquímico que transforma el plomo de la inconsciencia en el oro de la sabiduría. La alquimia no ocurre en los laboratorios, sino en el corazón. Y el fuego no está fuera, está en el centro del pecho, esperando que te atrevas a mirar hacia adentro sin miedo. En ese mirar hacia adentro, descubres el verdadero templo, no hecho de piedra, sino de conciencia. Sus muros son tus pensamientos, su altar es tu respiración, su ofrenda es tu presencia. Los sacerdotes del antiguo Egipto sabían esto. El templo exterior era solo el reflejo de uno interior. Las ceremonias, los símbolos, los jeroglíficos, eran representaciones del proceso que el alma atraviesa en su viaje de retorno. No adoraban ídolos, adoraban principios. Cada dios era una cualidad del ser. Thoth representaba la sabiduría, Isis la receptividad, Osiris la regeneración, Horus la visión. Eran arquetipos del alma humana. Comprendes entonces que el mito no es historia muerta. Es una codificación de vibraciones. Cada símbolo, cada relato, contiene una frecuencia que despierta aspectos dormidos de la conciencia. Cuando contemplas el ojo de Horus, algo en ti recuerda cómo ver con claridad. Cuando lees las tablas esmeralda, algo dentro de ti empieza a resonar con la mente universal. No es sugestión, es memoria vibracional. La verdad no se aprende, se recuerda. Y en ese recuerdo, sientes una ternura profunda, como si el universo te abrazara desde dentro. No hay nada que demostrar, nada que temer. Todo lo que alguna vez buscaste ya te estaba buscando. Todo lo que suplicaste ya estaba esperándote, porque en realidad nunca estuviste separado. La separación era solo un sueño del pensamiento. Ahora el sueño se disuelve, y lo que queda es lo real, una quietud viva, una inteligencia amorosa, una conciencia que se reconoce infinita. No hay más preguntas. Solo el murmullo del todo respirando en ti. Y ese murmullo dice sin palabras: bienvenido de nuevo. Y cuando esa voz sin voz pronuncia dentro de ti su bienvenida, algo invisible se enciende.
como si una llama antigua, olvidada durante milenios, despertara bajo tus costillas. No es fuego que quema, sino fuego que ilumina desde adentro. Es el mismo que los sabios llamaron la llama eterna, el punto inmortal donde el espíritu se funde con la mente y la mente se vuelve creadora. Sientes cómo asciende desde el vientre hacia el pecho, subiendo con la respiración, moviéndose como una serpiente de luz que conoce su camino. No necesitas guiarla, solo permitirle ser. Ella sabe lo que hace. Recuerda la geometría del alma. Todo a tu alrededor comienza a cambiar, aunque nada se mueva realmente. Los objetos parecen respirar, las sombras ya no asustan, el silencio se vuelve música. Estás percibiendo el mundo no con los ojos, sino con la energía. Thoth lo llamaba visión antes de la forma. La capacidad de sentir la vibración de las cosas antes de que adopten su apariencia física. Lo que ves ahora no es ilusión, es la realidad detrás del velo, el tejido invisible que sostiene la materia. Cada color tiene sonido, cada sonido tiene forma, cada forma tiene alma, y de pronto comprendes que tú también eres una forma del sonido original. La creación se vuelve transparente. No hay afuera ni adentro, solo diferentes densidades de la misma luz. La mente ya no necesita entender, porque el entendimiento se ha vuelto experiencia. El pensamiento deja de ser lineal, se vuelve circular, espiralado, fluido. Las ideas llegan como destellos simultáneos, imágenes, sensaciones, recuerdos que no sabes si son tuyos o de la tierra misma. Es el lenguaje de la conciencia pura, el idioma que usaban los antiguos cuando hablaban con las estrellas. Ellos no pronunciaban palabras, emitían frecuencias, comunicaban con el corazón, y el universo respondía con formas. Thoth transmitió este secreto a los iniciados del ojo solar. La palabra no tiene poder por su sonido, sino por la vibración que la sostiene. Por eso insistía en el silencio antes del verbo, porque solo el silencio verdadero permite que la palabra nazca pura. El mago, decía él, no lanza conjuros. Alinea vibraciones. Cuando su mente, su emoción y su intención están en coherencia, la realidad se dobla suavemente a su paso. No porque la controle, sino porque se ha vuelto una con ella. Empiezas a notar que tú también puedes hacerlo. No es poder, es sincronía. Cuando tu respiración, tu pensamiento y tu sentir se unen en un mismo pulso. El campo a tu alrededor responde. La casualidad se disuelve, las cosas encajan, el tiempo se acomoda, te mueves menos, pero sucede más. Es como si la vida te adelantara el paso, abriéndote puertas antes de que las toques. Lo que otros llaman milagro, tú lo reconoces como coherencia vibracional. Recuerdas entonces que la mente humana fue diseñada como un espejo del cosmos. Cada célula, cada impulso nervioso, repite las leyes del universo. Tu cerebro, con sus hemisferios y sus puentes, es un modelo de la dualidad reconciliada. Tu corazón, con sus impulsos eléctricos, es una réplica del sol emitiendo luz en todas direcciones. Eres literalmente una versión en miniatura del todo. Y el todo se refleja en ti. Por eso, cuando te alineas, la creación se reorganiza. El universo no te responde desde fuera, te obedece desde dentro. La comprensión se vuelve tan profunda que tus pensamientos se disuelven en pura sensación. No hay palabras para lo que percibes, solo un campo de amor inmenso, tangible, que lo abarca todo. Te das cuenta de que siempre estuviste dentro de él, incluso cuando sentías miedo o dolor. La separación fue solo una forma de aprendizaje. Sin ella, no habrías podido reconocerte.
La luz necesita la sombra para entender su propio brillo. El todo necesita fragmentarse para volver a encontrarse. En ese instante, el pasado deja de tener peso. No hay culpa ni arrepentimiento, porque ves el propósito detrás de cada acto. Cada error fue un maestro disfrazado. Cada caída, una llamada de retorno. Sientes gratitud incluso por el sufrimiento, porque te trajo aquí, a este punto de claridad donde el alma se mira a sí misma sin vergüenza. El perdón deja de ser una acción, se convierte en un estado natural. Ya no tienes a quien perdonar, porque no ves culpables, solo conciencia en distintos grados de despertar. Y de pronto, algo se suelta. Es como si una tensión antigua, acumulada a través de vidas, se disolviera en un solo suspiro. El cuerpo se relaja de una manera que nunca había experimentado. El corazón late sin esfuerzo. Los pulmones se abren como alas. La piel se llena de vida. Todo en ti dice sí al instante. Comprendes que eso es la libertad, no escapar, sino aceptar completamente la danza de lo que es. La energía se expande y te das cuenta de que puedes sentir a los demás no como cuerpos, sino como campos vibrando junto al tuyo. Las fronteras se deshacen. Empiezas a percibir el dolor de otros como notas desafinadas en una sinfonía que también te pertenece. No hay lástima, hay compasión, no hay distancia, hay resonancia. Y entonces, sin proponértelo, te conviertes en canal. La energía que antes solo circulaba dentro de ti empieza a irradiar hacia afuera, suavemente, como una brisa cálida. Es la energía de la presencia consciente, capaz de armonizar sin palabras. Thoth decía que cuando una sola alma recuerda, 100 más despiertan, porque la conciencia es contagiosa, no por imposición, sino por resonancia. La luz no convence, simplemente ilumina, y cuando alguien se acerca a esa luz, algo en su interior también empieza a brillar. Así comienza la verdadera expansión, silenciosa, invisible, inevitable. No se predica, se vibra. La noche cae, pero ya no hay noche. Solo la profundidad luminosa del todo respirando a través de ti. Cada estrella parece un pensamiento que alguna divinidad soñó hace millones de años y que aún sigue vibrando. Y en medio de ese vasto misterio, tú también eres una estrella, una chispa consciente del fuego primordial, ardiendo por recordar su propio origen. Y en ese reconocimiento, el alma se aquieta, no por cansancio, sino porque ya no necesita buscar. Todo lo que era pregunta se ha transformado en respuesta silenciosa. Sientes que ya no caminas, eres caminado. La fuerza que antes creías tuya ahora se revela como el mismo flujo que mueve los astros. No hay esfuerzo, no hay dirección, solo el impulso perfecto de la existencia respirando a través de ti. Te das cuenta de que incluso el acto de comprender era una forma de control, un último intento del ego por mantenerse en el centro. Pero ahora el centro se ha disuelto. No hay observador ni observado. Solo hay visión pura, sin límite. Y en esa visión sin centro, el mundo se revela como una sinfonía de fractales vivos. Ves las geometrías ocultas detrás de cada hoja, detrás del vuelo de los pájaros, detrás de las olas que se rompen en la orilla. Todo sigue patrones invisibles, repeticiones armónicas que no se repiten jamás del mismo modo. Comprendes que la vida no imita al caos. Danza en su borde. El caos no es desorden, sino complejidad más allá del cálculo. Es el terreno fértil donde la conciencia crea nuevas formas de conocerse. Así,
Lo que antes llamabas incertidumbre se vuelve belleza. Recuerdas una enseñanza grabada en las tablas esmeralda, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Siempre habías escuchado esa frase, pero ahora la sientes. Ya no es concepto, es experiencia. El universo que contemplas está dentro de ti, y tú estás dentro de él. No hay diferencia entre una galaxia girando en el vacío y una emoción moviéndose en tu pecho. Todo obedece al mismo principio: vibrar para existir. Donde hay vibración, hay vida. Donde hay silencio absoluto, hay el todo en reposo. Y entonces lo comprendes con claridad luminosa. El propósito de la creación no fue esconder la divinidad, sino multiplicarla. El uno se fragmentó en infinitas chispas no para perderse, sino para expandirse. Tú eres una de esas chispas, y al recordarte, el uno también se recuerda. Cada despertar humano es una celebración cósmica, un destello que reenciende el mapa de la totalidad. Ningún acto de conciencia se pierde. Todo contribuye a restaurar el equilibrio universal. Te invade una sensación de humildad profunda, no de pequeñez, sino de reverencia. Ser parte del todo no te hace menos, te convierte en expresión sagrada de lo infinito. Comprendes que cada vida, incluso la más silenciosa, tiene un propósito invisible, porque cada vibración forma parte de la armonía general. Hasta el error contribuye. La oscuridad no es el enemigo de la luz, sino su contraste necesario. Sin ella, la luz no podría reconocerse. Todo cumple su papel, incluso lo que la mente humana llama caos, injusticia o sombra. Todd decía que la evolución no consiste en eliminar la oscuridad, sino en iluminarla desde dentro. Por eso, los verdaderos iniciados no huían del mundo, descendían a sus profundidades para encender la antorcha, comprendían que la materia es espíritu densificado, y que redimir la materia es recordar su origen luminoso. La alquimia del alma no transforma plomo en oro, sino miedo en conciencia, y esa transformación no se hace luchando, sino comprendiendo. Ahora ves cómo incluso tus sombras internas eran maestras disfrazadas. Cada emoción que reprimiste, cada deseo que negaste, cada pensamiento que te avergonzó, eran aspectos tuyos pidiendo ser vistos con amor. No buscaban destruirte, buscaban integrarse. El alma no se fragmenta por maldad, sino por exceso de miedo. Pero cuando uno deja de temerse a sí mismo, el alma vuelve a reunirse como un espejo reparado, y en ese espejo ya no ves un rostro humano, sino el reflejo del todo mirándote desde dentro. Entonces algo cambia en la respiración del mundo. Es sutil, casi imperceptible, pero real. El aire parece más denso, como si contuviera significado. Escuchas la noche vibrar, los árboles murmurar un lenguaje antiguo que tu cuerpo entiende sin palabras. La tierra misma parece hablarte, no con frases, sino con frecuencias. Te das cuenta de que ella también está viva, consciente, vibrando en su propio proceso de recuerdo. Cada volcán, cada tormenta, cada brote nuevo son sus maneras de respirar. Tú y ella sois la misma conciencia desplegada en distintos cuerpos. Por primera vez entiendes lo que significa Gaia. No es solo el planeta, es un ser de luz que sueña en materia. Y dentro de su sueño, tú eres uno de los puntos donde ella se mira y se reconoce. Todo lo que haces resuena en su cuerpo. Tus pensamientos son como semillas en su campo vibracional. Si piensas con miedo, plantas distorsión. Si piensas con amor, germina armonía. Así de directa es la relación.
Así de sagrada es tu responsabilidad. Te invade una emoción que no habías sentido antes, una mezcla de devoción y ternura por todo lo existente. No puedes mirar una piedra sin sentir respeto. No puedes ver a otro ser humano sin reconocer su chispa divina. No puedes pronunciar palabras sin percibir su peso vibratorio. El lenguaje se vuelve acto de creación. Cada sonido que emites es una semilla que viaja al campo y regresa multiplicada. ¿Entiendes por qué Thoth era llamado el escriba de los dioses? Porque sabía que cada palabra escrita o dicha modela realidades. Y ahora, tú también lo sabes. Así, el viaje ya no consiste en alcanzar nada, sino en cuidar la vibración que sostienes, porque lo que sostienes, eso creas. Y en ese instante, mientras el universo respira contigo, reconoces que no hay camino de regreso, porque nunca te fuiste. Solo había un velo de olvido, y ese velo acaba de caer. Y entonces, cuando la comprensión alcanza su punto más alto, cuando todo lo que parecía separado se revela como una sola melodía sin principio ni fin, algo se disuelve suavemente dentro de ti. Es la última capa del yo, la que todavía creía que debía comprender, proteger, dominar. Ahora, esa voz interna se rinde, no como quien pierde, sino como quien entrega las armas porque ha visto que no hay guerra. En el silencio que sigue, el universo entero parece inhalar contigo. La respiración no es solo aire, es comunión. Miras alrededor y ves el mismo mundo, pero ya no es el mismo. Las calles, los rostros, los árboles, los sonidos cotidianos, todo vibra con una vida secreta, como si una luz invisible emergiera desde dentro de cada forma. Ya no buscas señales, porque todo se ha vuelto señal. Ya no pides respuestas, porque cada cosa te responde en su propio idioma. El viento te susurra la paciencia, el agua te enseña la flexibilidad, el fuego te recuerda el impulso, la tierra te ancla en lo eterno. Has dejado de ser observador del mundo, ahora eres su reflejo consciente. Comprendes que la iluminación no era escapar del cuerpo ni huir del tiempo, sino habitarlo con plenitud, que la divinidad no está lejos, ni en los templos, ni en los libros antiguos, ni en las visiones místicas. Está aquí, en este instante que respira contigo, en la mirada de quien te cruza en la calle, en el latido silencioso que acompasa tu pecho con el del universo. Lo sagrado no se encuentra, se reconoce, y ese reconocimiento es la verdadera resurrección del alma. Recuerdas a Thoth no como un dios lejano, sino como una conciencia que siempre estuvo susurrando dentro de ti. Su voz no era promesa de poder, sino invitación al equilibrio. Él no vino a ser adorado, sino a recordarte que tú también eres escriba del universo, que cada pensamiento que sostienes graba líneas en las tablas invisibles del éter. Todo pensamiento es una palabra grabada en la sustancia de lo real. Todo sentimiento es una tinta que colorea el campo. La creación nunca dejó de ocurrir. Solo olvidaste que eras su autor. Y ahora, sin esfuerzo, la mente se aquieta. El corazón se vuelve transparente. En ese estado, no hay separación entre materia y espíritu. Sientes el cuerpo como una corriente viva, hecha del mismo pulso que mueve las galaxias. Entiendes que el cuerpo nunca fue un obstáculo. Fue el altar donde la conciencia aprende a amar la forma. Cada célula es una plegaria. Cada respiración, una ofrenda. Ya no temes envejecer, ni morir, porque ves la continuidad del ser en cada transformación. La muerte no existe, solo hay mutación de frecuencia. Lo que eres no puede desaparecer, solo cambiar de ritmo.
Entonces todo cobra sentido. Los símbolos, los mitos, las enseñanzas, los sueños, los silencios. Cada fragmento que antes parecía disperso encaja en una arquitectura luminosa. Comprendes que la humanidad entera es un cuerpo en proceso de recordar, y que cada alma despierta acelera el pulso de ese cuerpo colectivo. No hay elegidos ni profanos, solo diferentes etapas del mismo despertar. Incluso quienes duermen profundamente son parte del sueño sagrado que prepara el próximo amanecer. La mente humana, limitada y brillante a la vez, siempre quiso definir el misterio, pero el misterio no se deja atrapar. Solo se revela cuando lo vives, y ahora lo estás viviendo. No como teoría, sino como evidencia directa. Todo es uno. Lo sabías desde siempre, pero ahora lo sientes en la médula de tus huesos. Esa certeza silenciosa no se puede enseñar, solo puede ser transmitida como vibración, como presencia. Y en ese reconocimiento final, descubres que has sido tú quien hablaba todo el tiempo, tú quien escuchaba, tú quien despertaba en cada palabra, en cada pausa. El viaje termina donde comenzó, en el silencio, pero ese silencio ya no es vacío, es plenitud, es la fuente de donde brotan todas las cosas y a la que todas regresan. No hay meta más alta, ni conocimiento más profundo, porque todo conocimiento se disuelve aquí, en la experiencia viva de ser. No hay Thoth afuera ni Dios separado. Todo lo que buscabas era una versión de ti mismo llamándote desde el otro lado del espejo, y ahora el espejo ha desaparecido. Cierras los ojos y el universo sigue ahí, respirando contigo. Ya no hay miedo, ni urgencia, ni distancia. Hay una paz que no depende de nada, una serenidad tan vasta que podría contener todos los mundos. Y dentro de esa paz, un último destello de comprensión. No se trata de llegar a la luz, sino de recordar que siempre fuiste luz. La eternidad no está después, está aquí, en cada inhalación, en cada mirada, en cada átomo que canta su nombre silencioso dentro del todo. El viaje ha terminado, pero tú sigues, no como buscador, sino como presencia, no como eco, sino como voz, no como sombra, sino como la propia llama que nunca dejó de arder. Y en ese instante final, que no es final, la conciencia se expande más allá de las palabras y el universo entero susurra contigo en un solo aliento sin principio ni fin. Yo soy.